Buenos días. El Centro Universitario del Sur, a través de la Licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias, les da la más cordial bienvenida a esta segunda charla, Atención Prehospitalaria en Montaña a Pacientes con Posible COVID. Agradecemos la presencia de la Unidad de Socorro Alpino, con su representante Alfonso Zamorano Cuevas y Juan Carlos Gavilanes Ruiz, a la Asociación Mexicana de Guías de Montaña y Escalada, operadores de servicios turísticos y público en general. Daremos inicio a la charla con el doctor Íñigo Soteras. El doctor Íñigo Soteras es médico especialista en rescate y medicina de montaña, profesor en la Facultad de Medicina de la Unidad de Girona, director del Diplomado Internacional de Medicina de Montaña y del Diplomado Internacional de Medicina de Urgencias en Montaña, delegado de la Comisión Internacional de Rescate Alpino, médico adjunto al Servicio de Urgencias y Emergencias del Hospital Cerdain, miembro del Comité de Seguridad de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Doctor Íñigo, bienvenido, lo escuchamos. Hola, buenas tardes aquí en España y gracias por la invitación. Muy contento estoy de participar. Bueno, pues comienzo entonces mi explicación, ¿no?, sobre el tema que me habéis solicitado hablar, que estoy muy contento de hablar de este tema, que es la atención prehospitalaria en montaña para víctimas con posible COVID. ¿De acuerdo? Vamos a ver si soy capaz de avanzar la presentación o no la avanzo. Aquí, vamos a ver aquí. Sí, bueno, ya me ha presentado Alma, a lo que me dedico. Me dedico habitualmente, aparte de ser médico, pues desde muy joven, desde el inicio de mi vida activa como médico, he podido compaginar lo que es la actividad médica con la actividad en montaña y la asistencia de medicina de montaña, por lo cual he podido combinar mi profesión con mi pasión. Bueno, voy un poco a dividir la ponencia en tres partes, Sobre todo, pues quiero hablar cómo actuamos ante una víctima con COVID en montaña como un grupo de rescate organizado, y luego cómo podemos atender en esta situación que estamos actualmente de pandemia mundial, cómo podemos atender a estas víctimas que puede ser que sean positivas a COVID o en situación de pandemia, cómo podemos actuar si nos encontramos frente a un accidente, pues nosotros como montañeros o como dando un paseo por ahí, o como responsables de actividades de tiempo libre, como guías, por ejemplo, en esos tres aspectos. Entonces, voy a empezar primero hablando de la experiencia en Cataluña. Llevamos nosotros, por desgracia, unos meses de adelanto respecto a otros países en América Latina. Entonces, pues voy a explicaros un poco nuestra experiencia y cómo estamos afrontando como grupo de rescate esta situación de pandemia y las preocupaciones que tenemos y las actuaciones que hemos hecho. Lo primero, quería un poco explicaros pues cómo funcionamos aquí en Cataluña, ¿no? Somos un grupo de rescate organizado a nivel estatal en la Comunidad Autónoma de Cataluña, que tiene la competencia los bomberos de Cataluña. Entonces, tienen distintas localizaciones, sobre todo en el Pirineo, y luego en zonas de montaña también más hacia la costa, como veis en la imagen. Y uno de los helicópteros pues está dotado con médico. Entonces nosotros más o menos tenemos unas 850 intervenciones al año. Somos bastante activos porque hay una población bastante densa en Cataluña y aparte pues hay mucho interés por la montaña y mucha cultura montañera. Entonces, como la gente sale mucho a la montaña, pues los accidentes se dan. Durante el periodo de confinamiento fuerte, pues no hubo prácticamente ningún rescate. Hubo simplemente algunas búsquedas durante esas semanas y ya está. No hubo realmente asistencias de rescate. Entonces, por ejemplo, los sanitarios que estábamos
dentro de estos grupos de rescate, como había tan poca actividad, os lo explico un poco para que a modo de curiosidad, nos ubicaron en otros sitios donde éramos más útiles en ese periodo de pandemia, con gran asistencia a los hospitales por parte de la gente que estaba enferma, etcétera. Entonces, pero eso sí, una vez que se ha acabado este periodo de confinamiento tan marcado, pues la gente ha empezado poco a poco a hacer actividad y cada vez se está notando que la gente está saliendo con más ganas. Es lógico, después de haber estado en casa durante mucho tiempo, pues la gente está saliendo cada vez más. Y, por ejemplo, el fin de semana pasado, pues tuvimos 15 rescates solamente el fin de semana, por lo cual se espera que vaya a ser un verano complicado. Seguramente habrá el número de rescates de este verano será mayor que otros años. Bueno, nosotros empezamos en esta situación a enfrentarnos a los rescates en esta pandemia, pues analizando pues, la primera parte, que es antes del rescate, ¿qué tenemos que hacer antes, ¿no? Pues como cualquier lugar de trabajo, pues lo primero que teníamos que hacer es una higiene correcta de manos, mantener la distancia de seguridad, llevar mascarilla quirúrgica, pero eso claro, eso ya desde cuando estamos en la base hasta cuando estamos metidos en el helicóptero, en el vehículo, etcétera. Eso de entrada, antes de ni siquiera empezar a actuar en un rescate. Y luego, ¿qué más actuaciones hemos tenido que añadir a nuestra actuación habitual? Pues, sobre todo, pues, agregar lo antes posible, saber lo antes posible si esa víctima había alguna sospecha de que fuera COVID positivo, ¿de acuerdo? Es cuanto antes tuviéramos esa información, mucho mejor, ¿de acuerdo? Y además de tener cuanto antes esa información, ya a veces desde la misma sala donde reciben la llamada, si pueden a los alertantes preguntar si es posible que fuera un COVID positivo, que tuviera síntomas de COVID, pues mejor. Pero además de todo esto, teníamos que tener una mochila preparada por si acaso, con todo el material de protección individual para llevarla en todos los rescates, ¿de acuerdo? Esa mochila de protección individual la llevamos siempre. En la mochila, ¿qué llevamos? Pues llevamos un material de protección mínimo, que ya veréis cuál es, un material de protección en caso de que pensemos que pueda ser COVID positivo. Luego llevamos una bolsa, la que usamos esta de plástico a veces para poner a la gente fallecida, pensamos utilizarla para alguien, si fuera COVID positivo, para ponerlo ahí dentro y no infectar el resto de estructuras de camilla, de helicóptero, etcétera, poner al menos la cobertura, ¿eh? Y luego pues llevar bolsas de residuos que antes no llevábamos, de residuos biológicos. Eso es la bolsa de COVID, en la mochila de COVID. ¿Qué tenemos nosotros como epimínimo al hacer una actuación de rescate? Y esto nos vale luego para organizados, llevan este material. ¿Qué llevaré yo como cuando voy de mi mochila de primeros auxilios, como voy como montañero? ¿O qué llevaré yo cuando voy como guía de montaña? Pues bueno, lo que llevamos cuando hacemos rescate organizado, el EPI mínimo nosotros es mascarilla FP2, gafas de protección y guantes. Eso siempre, el EPI mínimo cuando nosotros vamos a hacer un servicio. Y luego, si sospechamos que es un COVID, una persona que puede infectarnos de COVID, pues llevaremos la mascarilla FP2, pero aparte gafas de protección, pero aparte llevaremos otro par de guantes un poquito más largos y una bata especial que nos cubre todo el cuerpo, que son las homologadas de 4B. ¿Cuándo sospechamos que puede ser COVID la persona? Y esto, lo mismo, es aplicable para los grupos de rescate, pero es aplicable para toda la vida en general, ¿eh? Lo primero, si es conocedor de COVID, si esa persona está con síntomas y se ha escapado a hacer una excursión y encima se ha hecho daño y tenemos que ir a por ella, ¿eh? O esta persona también se ha escapado porque está en contacto con algún COVID en su domicilio, en algún sitio, y entonces es una persona de contacto, tiene riesgo de que esa persona, aunque no tenga síntomas, sea infecciosa, ¿eh? O que tenga una sintomatología sugestiva, ya la sabéis todos cuáles, ¿no? Fiebre, síntomas respiratorios, dolor torácico, falta de olfato, falta de gusto, ¿de acuerdo?
Y por último, y muy importante, también se sospecharemos o los enunciaremos como COVID positivo gente que no nos sabe decir si tiene COVID o no, como es un inconsciente o como es el caso de una reanimación cardiopulmonar. Todos esos serán COVID positivo. Entonces, como veis, ahora quería hacer un parón porque, como veis, la fase de preparación siempre es importante. Cualquier persona que se dedique a las emergencias sabe que es muy importante. Pero en esta situación, donde existe un riesgo biológico añadido a toda nuestra situación de peligro, aún es más importante. Y cuando estamos acostumbrados a trabajar de una manera y de repente nos ponen a un añadido, tenemos que tener mucho cuidado o nos lo dejaremos. Entonces, tenemos que prever muy bien lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y los errores que hemos tenido nosotros, los accidentados, ha sido por no preverlo. Entonces, es muy importante lo que llamamos el Zero Point Survey, ¿de acuerdo? ¿Qué es? Es esa fase previa a iniciar la valoración primaria, esa fase previa donde yo me pregunto determinadas cosas y que hemos visto que si la hacemos mejoramos nuestra seguridad y además, como hemos hablado previamente lo que vamos a hacer, mejoraremos nuestra actuación. ¿De acuerdo? ¿Y en qué consiste? Por encima, sin entrar mucho en esta preparación, en este Zero Point Survey, pues nos preguntamos a nosotros mismos, hey, ¿estamos bien protegidos? ¿Estoy preparado para actuar ante esta emergencia? ¿De acuerdo? Desde cosas tan simples como para decir, hey, respira tranquilo, controla la respiración, ¿de acuerdo? Pensamiento positivo, hablarnos positivo, visualizo lo que voy a hacer en unos minutos, ¿de acuerdo? Me concentro. Todo eso es muy importante y más en una situación donde existe un riesgo biológico como vamos a tener ahora en algunas actuaciones. Luego, el trabajo en equipo ante una situación, una emergencia, cada uno tiene que saber sus roles y quién es el líder, por supuesto. Y controlar bien el ambiente y saber en qué ambiente nos movemos. Esto es fundamental porque, como veréis, si nosotros nos tenemos que preparar para una reanimación, por ejemplo, donde puede haber una víctima con COVID, como no nos preparemos un poco antes, alguien se vista con el equipo de COVID antes y demás, cuando lleguemos allí será un lío y lo estaremos haciendo mal, ¿de acuerdo? Entonces la preparación es fundamental en esta fase que nos encontramos ahora de pandemia de COVID cuando vamos ante una emergencia y en montaña aún más. Entonces, durante la asistencia, pues lo que hemos dicho, siempre, si no lo sabíamos, pues habrá que llegar allí y preguntar si hay algún síntoma o alguna sospecha de COVID. Siempre nosotros vamos con nuestra mascarilla y nuestros guantes, ¿de acuerdo? Y nuestra protección de EPI, siempre vamos, pero además le daremos a la víctima la mascarilla y los guantes. Se lo tendrán que poner, independientemente de que sea un esguince de tobillo o lo que sea, siempre tendrá que llevarla. Siempre que podamos hacer una valoración a distancia, pues mejor, ¿de acuerdo? Nosotros usamos mucho el triángulo de valoración que se usa en pediatría, ¿de acuerdo? Donde por encima vemos qué tal ventila, qué tal vemos qué coloración tiene de la piel para ver la circulación, cuál es su aspecto general. Si os dais cuenta, desde lejos, desde 1 metro, si tenemos una habilidad, podemos saber bastante bien cómo se encuentra esa persona, porque si no se encuentra muy grave y sospechamos que es un COVID positivo, quizá no haga falta ni acercarnos mucho más, ¿de acuerdo? Ya vendrán la gente que esté preparada o que tenga un equipo EPI apropiado. Y también es muy importante, pues muchas veces, cuando sobre todo los problemas son banales, vemos allí un montón de gente queriéndonos ayudar. Pues la gente hay que retirarla porque toda esa gente está sometida posiblemente no está manteniendo la distancia de seguridad recomendada en estos tiempos y puede infectarse. Si sospechamos que es un COVID, sobre todo en qué circunstancias, pues en las que hemos hablado de una reanimación, en una paciente inconsciente, pues tendremos que tener el EPI de COVID. Tendremos que seguir las guías, si es una reanimación, las guías de COVID, ¿de acuerdo? Las guías de reanimación cardiopulmonar de COVID. Y informar a la gente que vaya a recepcionar esa víctima que nos encontramos ante esa tesitura, una tesitura de COVID, de posible COVID positivo. Respecto a la reanimación cardiopulmonar, vamos a ver un poquito qué cambios o qué modificaciones hay
hablando como sanitarios nosotros y hablando también como primeros respondedores o como personas montañeras que nos encontramos hasta, por desgracia, ante esa situación, ¿de acuerdo? Lo primero, valorar la respiración, que hacemos siempre, pues nos tenemos que olvidar del ver, sentir y oír, de acercar la oreja a la boca y ver cómo se mueve el tórax a la vez que sentimos el aire de esa persona. No, no podemos hacer eso. Tenemos que mirarlo a una distancia, ver simplemente cómo se mueve el tórax. No nos podemos acercar a esa víctima por el riesgo que conlleva. Llamaremos cuanto antes, si podemos recabar información sobre la situación de esa persona, si es posible COVID, mejor, ¿de acuerdo? Y una cosa interesante es a esa persona, aunque esté en parada cardíaca, mientras vamos haciendo otras cosas, ponerle ya un trapo o algo en la boca para que todos los vapores, para todos los aerosoles, evitar que se esparzan cada vez, por ejemplo, que yo haga una compresión, pues cubrir la boca. Aplicar el DEA lo antes posible. Y si no estamos bien protegidos, con un EPI de COVID, con ese traje, con ese mono y demás, no pasa nada, porque poner los parches no estamos implicando que haya aerosoles porque no estamos comprimiendo el tórax. Podemos poner ese DEA, que aparte acordaros que es lo que seguramente en muchas paradas cardíacas es lo que le va a salvar la vida, el DEA. Una vez puesto el DEA y colocando el DEA, alguien que se vaya colocando el traje de EPI para actuar cerca de esa persona. Empezaremos a realizar las compresiones, ¿de acuerdo? Una vez colocado el EPI nuestro. Y además hay una modificación de las ventilaciones que si uno no sabe cómo hacer ventilaciones con un ambú, porque desde luego que no las haremos boca a boca, no las hacemos, haremos solo compresiones, pero si sabemos utilizar el ambú, vamos a utilizar la maniobra que sabéis, la gente que os dedicáis a los sanitarios, a usarlo con dos reanimadores, ¿de acuerdo? El que está en la persona que está en la cabeza sujeta la mascarilla y la persona que está haciendo compresiones hace 30 compresiones y después cuando para da las dos ventilaciones. Y la persona de la cabeza únicamente sella con la mascarilla y está manteniendo ese sello. ¿De acuerdo? Es una pequeña modificación que hay que entrenar en estos tiempos para saberlo hacer bien. Posteriormente, el resto de la reanimación es la misma. Esas son las modificaciones o las variaciones que hay en estos tiempos en el soporte vital para sanitarios. Durante la evacuación, ¿qué solemos hacer? Pues sobre todo, pues como veis, y si puedo pasar la pantalla, ¿de acuerdo? Pues mantener los EPIs necesarios, ¿de acuerdo? Si hemos decidido que es un paciente sospechoso de COVID positivo, pues seguiremos con esa protección. Lo dicho anteriormente, minimizar a las personas que nos están ayudando, que no haya allí mucha gente. Tenemos que seguir manteniendo la distancia física de seguridad. Tenemos que darle a la persona, recordar que lleve la mascarilla y los guantes. En los trayectos cortos, por ejemplo, nosotros que usamos helicóptero y demás, mantenemos a la gente fuera del habitáculo del helicóptero porque evitamos el riesgo de contagio. Y nosotros, por ejemplo, si hay otro helicóptero mejor preparado para llevar una persona con COVID positivo, porque tienen, por ejemplo, ánforas o carcasas para meter a esa víctima y nosotros no tenemos, pues es hora de coordinarnos con otros servicios de emergencias para que si hay que hacer un traslado largo de una persona sospechosa de COVID, usar otros recursos que estén más preparados que un helicóptero de rescate. Después del rescate, es muy importante pues, la sanitarización de todo lo que hemos usado, el material técnico, lavarlo con agua y jabón, los protocolos que tengamos en nuestro lugar de trabajo, la limpieza nuestra, pero sobre todo, lo más importante, tenemos que averiguar el estado de COVID de esa persona que hemos llevado al hospital, ¿de acuerdo? Porque así podremos actuar en consecuencia, porque como habéis visto en las fotos anteriores, ¿de acuerdo? Hay situaciones, por ejemplo, aquí estamos ante una reanimación cardiopulmonar que pese a que todos estábamos ya conscientes de la situación, pues a veces las cosas no van como quieres y no usas el material de protección adecuado y cometes el error de no usarlo. Pues bueno, si tú eres capaz de
una vez acabado el servicio, saber si esa persona tiene COVID positivo o no, pues te puede ayudar a cómo manejar la situación. Si es COVID negativo, pues bueno, aprendes de los errores cometidos de la vez anterior y ya está. Si es COVID positivo, pues tienes que valorar si has estado en contacto suficiente o no, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que llamamos un contacto positivo? Cuando nosotros hemos estado en contacto con un COVID positivo, ¿de acuerdo? Y quizá tengamos que irnos en cuarentena, ¿de acuerdo? Pues aquellas circunstancias que hemos estado más de 15 minutos con una persona COVID positiva sin tener una protección adecuada. Si hemos estado en esa circunstancia, si hemos estado una persona COVID positivo y no llevábamos los equipos de protección, pues tendremos que hacer aislamiento 14 días o hacer 2 PCRs espaciadas en el tiempo para ver si hemos contraído la enfermedad. Si nosotros hemos estado ante una persona con COVID positivo, pero hemos usado todas las medidas de prevención, pues no pasa nada, hemos cumplido lo que se nos pedía y no tenemos que hacer ninguna cuarentena. Pero eso sí, si el contacto no ha sido con el EPI apropiado, deberemos esperar a ver si es positivo o no. Y si es positivo, hacer la cuarentena. Una reflexión muy interesante de la European Resuscitation Council que hace pensar es, mirar, en situaciones de guerra y demás podemos ser valientes, ¿no? Y no llevarnos y no protegernos y ir a por todas, ¿no? En una situación de una guerra. Pero en una situación de pandemia no podemos asumir ciertos riesgos. Podemos valorarlos y podemos quizá jugárnosla un poco por la situación que hay, pero tenemos que tener en cuenta una situación también muy importante, que es la responsabilidad social que eso tiene, ¿de acuerdo? Porque bien, por nosotros, pues quizá no nos pase nada, pero podemos contagiar al resto de personas. Entonces, este enunciado me gusta mucho, que es: cada sanitario debe asumir los riesgos que tu conciencia dicte. De acuerdo, yo me voy a la guerra y soy muy valiente, pero ojito, en una pandemia tenemos que tener en cuenta la responsabilidad social que tenemos al ser quizá nosotros un transmisor de esa enfermedad. ¿De acuerdo? Ya por último, pues bueno, hemos visto que como os decía, también hemos hecho distintas recomendaciones, no solamente a los rescatadores, a los grupos de rescate organizados, sino al público en general, que por supuesto tienen que ser más básicas y más sencillas, pero muy importantes también. Entonces, acordaros del famoso PAS, que mucha gente lo usa, del proteger, alertar y socorrer. Pues si nosotros tenemos en cuenta en esta situación que estamos actual de riesgo biológico, en la P, aparte de protegernos del medio ambiente, de que nos vayamos a caer y demás, acordarnos de protegernos, usar los guantes, usar las mascarillas, incluso yo soy muy partidario de usar gafas de protección, porque en una situación de miedo y de estrés, pues hay salpicaduras, etc. Entonces, protegernos aparte de todo lo demás del riesgo biológico. A la hora del alertar, todos aprendemos en los primeros auxilios cómo alertar, cómo dar nuestra ubicación, pero ahora aún más. Tenemos que alertar de si esa persona tiene sospecha de COVID o no, porque como veis, para los grupos de rescates bajarán de vestidos de una manera o bajarán de vestidos de otra, depende de lo que digamos nosotros al alertar, ya simplemente como montañeros. Y a la hora de socorrer, ¿de acuerdo? Pues demos una mascarilla a la víctima. Intentemos que no haya mucha gente a la víctima, ya me quedo yo. Si ya que yo tengo material de protección, pues ya me quedo yo. El resto de personas, retiraros. Y luego conocer, pues bueno, saber que las ventilaciones boca a boca en caso de reanimación no las debo hacer, etcétera. ¿De acuerdo? Hay distintas normas básicas a los montañeros que en primeros auxilios deben saber. Y eso conlleva pues a tener un botiquín un poquito más complementado. Los guantes ya los llevamos, la solución hidroalcohólica, unas gafas de protección, que hay en ferreterías y demás, hay muchísimas, y una mascarilla. De eso tendremos que añadirlo a nuestro botiquín de primeros auxilios. Y ya por último, la Sociedad Española de Medicina y Auxilio en Montaña, la SEMAM, sacó también unas recomendaciones para aquellas
¿De acuerdo? Que en líneas generales trata un poco de lo que hemos estado hablando estos minutos anteriores, ¿de acuerdo? De, primero, valorar la escena, los riesgos habituales y los riesgos biológicos que hay ahora. ¿Cómo valoro los riesgos biológicos? Pues haciendo las preguntas a esa víctima si es COVID positivo o no, ¿de acuerdo? Ha estado en contacto, ha tenido síntomas previos hace poco, ¿de acuerdo? Es valorar, esta persona está inconsciente o tengo que hacer una reanimación, soy el líder del grupo y tengo que empezar a hacer algo. Y entonces, en dependencia de esas preguntas, si todo sale negativo y es simplemente un esguince de tobillo de una persona que es negativa a cualquier sospecha de COVID, pues como hacían los grupos de rescate organizado, tendré que ponerme mi mascarilla porque estoy más cerca de lo que me permiten y lo que me aconsejan de mi distancia de seguridad, los guantes, las gafas y actuar en consecuencia tranquilamente ayudando a vendar el tobillo, avisaré, etc. Pero claro, si puede ser que sea positivo, pues tendré que llevar algo de material más, ¿de acuerdo? Tendré que llevar quizá un poncho de plástico para protegerme, una mascarilla un poquito mejor, porque si tengo que estar muy cerca de la víctima, prefiero llevar una FP2 que una mascarilla quirúrgica, ¿de acuerdo? Y además, oye, si sé que es positivo, también puedo usar, igual no hace falta que le mire el pulso, quizá puedo simplemente valorarlo desde la distancia como como lo que hablábamos del triángulo de valoración, simplemente mirando, vale, esta persona ventila bien porque veo que la frecuencia respiratoria no le cuesta hablar, tiene buen color, por lo cual tiene buena circulación y el estado general suyo es bueno. Pues quédate aquí, que ahora llamo al grupo de rescate, que me han dicho que eres positivo a COVID y me esperaré aquí. ¿De acuerdo? Entonces, estos distintos actos, estas distintas acciones, la hemos asociado en esta guía que está en la página web de la SEMAM y que ahora explicarla toda y demás llevaría tiempo. Esto, si no tienes conocimientos en primeros auxilios, este texto se te hace farragoso y no lo entiendes. Si eres conocedor de primeros auxilios, leyéndotelo unos días antes, te acordarás en el día que te pase. Y por último vienen unas pequeñas recomendaciones de cómo hacer la valoración primaria en tiempo de COVID, ¿de acuerdo? Tener precaución con la A, cómo valorar la B que hemos hablado antes, ¿de acuerdo? Y cómo colocar el DESA, etcétera. Conlleva, pues que aparte de tu botiquín de primeros auxilios, pues tienes que llevar un mayor material, pues algún poncho de plástico o poner la chaqueta de goretes para proteger las extremidades que en el contacto de la piel con piel, una FP2, como decía, una bolsa de residuos, etcétera. Tiene algo más de material que llevar cuando tienes un botiquín de primeros auxilios y eres guía de actividades al aire libre. Y bueno, en líneas generales, esto es lo que os quería explicar de estos tres, sobre todo de cómo atender un accidentado en la montaña, siendo un rescatador, siendo un montañero o siendo un guía de actividades de tiempo libre. Cualquier duda, ahí tenéis mi correo electrónico y si no, ahora al acabar Mauricio, pues os la resuelvo enseguida. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Ahora ya si quieres, Alma, pues yo ya he acabado, que creo que más o menos he cumplido el tiempo y hacemos lo de compartir la pantalla. Del doctor Cuidado. Mauricio. Sí, yo si quieres no toco nada y a ver cómo lo haces, porque sí. Listo, ya está. Pues muchas gracias, doctor, doctor Íñigo. Tenemos muchos saludos desde la Patagonia, desde Chile. Saludos, la Brigada de Rescate y Guardias Forestales del Instituto Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México. Daniel Hernández, saludos desde Orizaba, Veracruz. Y ahí ya hay varios mensajitos. Bueno, vamos a dar el uso del micrófono al doctor Mauricio Rubio. El doctor Mauricio Rubio es mexicano. Él nos va a hablar acerca del equipo de protección personal para poder atender a estos pacientes con posible COVID. Cómo colocarlo, cómo retirarlo y qué hacer una vez que ya cumplió su función, que vamos a
¿Qué vamos a hacer con ese material? ¿Cómo lo vamos a desechar? El doctor Mauricio Rubio es máster en Medicina de Urgencias y Emergencias, diplomado en Medicina de Montaña, médico adjunto en el Servicio de Urgencias en el Hospital de Cerdanya, Medicina de Automovilismo Deportivo. Doctor Mauricio, ¿puede abrir su cámara? Doctor Mauricio, Hola. ¿nos escucha? Ya. Hola. ¿Me escuchan? Sí se ve la pantalla, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, yo soy Mauricio Rubio y voy a hablar un poco de lo que es el equipo de protección personal o equipo de protección individual, que todo el mundo lo conoce como EPI. Pues antes de entrar a cuáles son las EPIs o el equipo de protección personal que podemos utilizar, lo que quiero es que veamos un poco de por qué lo vamos a utilizar. ¿Vale? Déjame ver si puedo. Aquí. Si pensamos que estamos en una pandemia del COVID-19, que es un virus, el equipo de protección, vamos a pensar que el equipo de protección personal, ¿para qué lo vamos a utilizar? Voy a hablar sobre todo de la transmisión, cuál es el método de transmisión ahorita en un inicio, que sería la transmisión de persona a persona, ¿vale? Esta será a través de secreciones de saliva, sobre todo por gotitas. En algunas investigaciones se dice que hasta de 5 micras, una gota de 5 micras nos puede provocar el contagio ya de esto. Al tocar las gotitas de flush o estas partículas, no nos vamos a contagiar. ¿Dónde nos vamos a contagiar? Nos vamos a contagiar cuando yo de la mano, después me toque los ojos, me toque la nariz, me toque la boca. En las mucosas es donde sí vamos a poder absorber este virus, ¿no? Las actividades al aire libre, pues se consideran de bajo riesgo. Se consideran de bajo riesgo siempre y cuando se mantenga la distancia de seguridad. La distancia de seguridad va a variar mucho en función de la actividad que estemos desarrollando. No es lo mismo que si estamos caminando o si estamos corriendo, si estamos en bicicleta. Se habla también de una transmisión de animales a personas que también todavía no se describe mucho, ¿vale? Vamos a hablar de la transmisión de superficies o fomites, que es lo que es la segunda más frecuente, ¿vale? Hay un estudio, ¿vale?, que hace el Ministerio de Sanidad en España de cuál es el tiempo de duración de las partículas en distintos materiales, ¿vale? En distintos materiales, los cuales, dependiendo, hay un estudio que se hizo que en el cobre duró el virus hasta 4 horas, en cartón duró 24 horas, en el acero inoxidable duró 48 horas, ¿vale? Y esto fue un estudio que se hizo a 21 y 23 grados. Pero hay otro estudio que se hizo posteriormente, que con aumentar un poco más la humedad, se subió mucho más, ¿vale? Se subió mucho más el tiempo de duración de la vida media del virus en superficies, ¿vale? En algunos fue hasta más de 4 días sobre acero inoxidable, plástico, billetes y mascarillas quirúrgicas, ¿vale? Esto es importante porque ahora que se habla mucho de si las reciclamos o no las reciclamos, que si las podemos meter al lavar o yo qué sé, no, la mayoría de las mascarillas o todas las mascarillas deben ser desechables. Vale. El CDC sacó una información hace poco de cuál es la carga viral necesaria para poder adquirir o tener la enfermedad. El CDC lo que dice es que para adquirirla necesito más de 1000 partículas virales. Si estamos pensando de que tan solo a la respiración, a la exhalación, nosotros exhalamos 20 partículas virales por minuto. En un discurso tenemos 200 partículas virales por minuto, entonces, y al toser o al estornudar, bueno, esto se va a 200 millones. Por eso es tan importante el espacio que tanto se habla del espacio vital, ¿vale? O de la distancia que debemos mantener. Si pensamos que la incubación media es de 5 a 6 días, ¿vale?, y hay un rango entre 1 a 14 días, pero la incubación media es de 5 a 6 días, ¿vale? La transmisión de una persona
de una infección inicia, si tú te contagias de coronavirus antes de 1 o 2 días antes de presentar síntomas, hay unas investigaciones que dicen que ya estamos infectando o transmitiendo el virus también nosotros, ¿vale? Ese es el famoso paciente asintomático, el que tenemos que tener más en cuenta, ¿vale? ¿Cuáles son las precauciones que debemos tener al salir a correr, al andar en bicicleta? Hay un estudio que se hizo en la Universidad de Bélgica y en la Universidad de los Países Bajos de la distancia que debemos mantener. Ellos hablan que si nosotros salimos a correr o salimos a andar en bicicleta, se recomienda una distancia de 10 metros. Y hasta de 2 metros nos es muy insuficiente. Esto es debido al tiempo de que las partículas se quedan suspendidas en el aire y cuando nosotros pasamos por detrás de la otra persona, pueden llegar a estar todavía a la altura de entrar por las mucosas o de inhalarlo o no, ¿vale? Ellos dicen que a 10 metros, si se anda en bicicleta o se anda corriendo. El Ministerio de Sanidad en España lo sube hasta 20 metros si se anda en bicicleta, ¿vale? Si caminamos detrás de una persona al aire libre, donde sea, se dice que la distancia de seguridad la tenemos que incrementar entre 4 y 5 metros, ¿vale? Estos 2 metros dejan de ser insuficientes. Entonces, lo ideal que se recomienda es que si vas a andar a la montaña, bueno, que ande uno a un costado de otro, pero no por detrás. Bueno, sabiendo más o menos un poco de esto, de cómo se transmite el virus, el tiempo de duración, el tiempo que permanece en superficies, vamos a hablar del equipo de protección personal. Esto tiene 3 normas generales o lo vemos en 3 normas generales. Una, el equipo tiene que ser seguro. Debe cumplir con las normas oficiales, con las normas de sanidad. Dependiendo del país, tiene que cumplir. En México, por ejemplo, la norma oficial mexicana, la 116 STPS de 2009, es la norma oficial que da el aval o es la que lleva las mascarillas, por ejemplo, o cubrebocas, ¿vale? Debe ser el equipo adecuado para la actividad que voy a desarrollar o el riesgo que voy a presentar. No es lo mismo el Íñigo que está en el helicóptero dando RCP o viendo pacientes con COVID que un guía de montaña que lleva a un grupo de personas sanas relativamente. No es el mismo equipo que debe utilizar en caso de sospecha de un paciente, ¿vale? Y debe ser bien utilizado. Bien utilizado me refiero a la cuestión esta de que se habla mucho de que si metes la mascarilla al microondas, que si cuánto debe durar la mascarilla tiene una vida media. Si queremos reciclar alguna mascarilla, lo que podremos hacer es ver el tiempo de vida media en superficie de ese material, guardarlo dentro de alguna bolsa de papel o de plástico y si hablamos de estos tiempos de vida media, si me vive el virus 4 días, pues esa mascarilla en teoría puedo utilizarla hasta el 5.º día, ¿vale? Cualquier deficiencia que tengamos en cualquiera de estos puntos, bueno, nos va a dar una infraprotección y nos va a dar el riesgo de poder contraer la enfermedad, ¿vale? ¿Qué equipo de protección debemos de tener? Bueno, el equipo de protección lo único que nos va a hacer es generar una acción de barrera. Una acción de barrera de separarnos del virus, en este caso, que se transmite a través de las gotitas de flujo, las gotitas de saliva que vuelan. Por eso es que se habla de utilizar material impermeable. En la parte sanitaria, obviamente es mucho más importante o más especializado el material por el tiempo de contacto, por el tiempo de exposición y por el número de pacientes que se ven con riesgo de tener el coronavirus. Normalmente hay una acción de barrera y es un nivel 3 el que se utiliza en la parte sanitaria, ¿vale? Ahora, el utilizar medidas de protección no implica el dejar de utilizar las otras, como el lavado de manos, como utilizar el jabón, las soluciones hidroalcohólicas, todas estas, ¿vale? O el distanciamiento social que debemos llevar todos, ¿no? Algo muy importante, el equipo de protección personal o individual que se retira, ese equipo debe ir directamente a una bolsa, la cual se sella. En la sanidad se utilizan bolsas de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Estas son bolsas normalmente amarillas o bolsas rojas, dependiendo del tipo de secreción que tenga. Es muy importante de que si nosotros o ustedes van a estar en la montaña, si no tenemos acceso a ese tipo de bolsas, bueno,
mi mascarilla, la mascarilla de esta persona, lo que haya estado en contacto con esta persona debe guardarse en una bolsa bien sellada para poder desecharse. Tampoco se desecha a la basura normal, no se desecha en un bote de basura de mi cocina. ¿Por qué? Justamente por el riesgo de contaminación. ¿Vale? El equipo de protección personal, que es más factible que utilice todo el mundo, o sea, bueno, todos lo utilizamos, pero el utilizar el overall, las batas, todo esto es más para personal sanitario. Lo que sí utilizamos todos son las mascarillas o cubrebocas. ¿Vale? Ahora está saliendo mucho lo de las pantallas están muy bien, sirven bastante, pero no suplen el uso de mascarillas, ¿vale? Las mascarillas quirúrgicas, sobre todo, estas no van a proteger al paciente. Las mascarillas quirúrgicas va a evitar el contagio, va a detener un poco las partículas más grandes de saliva para evitar una transmisión mayor, ¿vale? Esto sirve únicamente para salpicaduras. Y hay otros tipos de mascarillas, las FFP1, FFP2, FFP3 y las N95, que esas normalmente no existían en Europa, se utilizan en América, ahora ya también hay en Europa, evidentemente, a partir de esta pandemia, pero las FFP3, por ejemplo, son más de la zona de Europa, ¿no? El FFP2 se dice que es la que debemos utilizar de ahí hacia arriba para protección de nosotros. Esta nos da un filtrado del 92%, pero tiene una fuga del 8%, ¿vale? Una N95, que es una muy buena mascarilla o muy buen cubrebocas de protección personal, nos detiene las partículas de un 95%, ¿vale? Esto filtra hasta un 0.3 micras, ¿vale? Estamos hablando que las gotitas pequeñas de saliva se tiene que ser 5 micras aproximadamente, ¿vale? Y bueno, la FFP3, que es la de mayor protección, esta llega a un 98% y con un 2% de fuga. Entonces, dependiendo lo que vayamos a hacer, es el tipo de mascarilla también que tenemos que tener. El EPI, ¿cuál es el EPI o el equipo de protección individual o el equipo de protección personal completo? Bueno, esto debe tenerse 2 pares de guantes, ¿vale? Estamos hablando de personal sanitario, personal que esté en contacto con pacientes con coronavirus. Debe haber 2 pares de guantes. Estos 2 pares de guantes, de preferencia, si pueden ser de 2 colores distintos, es mejor. Así si se perfora uno, se rompe uno, podemos detectar el color del otro. El gorro es importante, un cubrecalzado o unas botas impermeables también, desinfectante de manos, desinfectante de superficies. Debemos utilizar gafas de protección o careta de protección. El uso de la careta de protección no implica el dejar de utilizar las gafas. Las gafas se utilizan sí o sí. Ahora, si yo utilizo lentes, no puedo utilizar las gafas. Las gafas deben sellar bien. Si yo utilizo lentes para ver, lo que voy a utilizar son los gogles y tengo que verificar que sellen bien, ¿vale? Hay unos gogles que podemos utilizar las personas que utilizamos lentes por algún deficiente de visión. La careta personal, y debemos utilizar una bata, un overall o un delantal impermeables. Las mascarillas, bueno, la N95, la FFP2 o la FFP3 es para las personas que vamos a ver al probable caso de coronavirus. El paciente se le va a poner una mascarilla o un cubrebocas quirúrgico, porque lo que queremos es que no distribuya más, ¿vale? La colocación lleva un paso, ¿vale? Primero debemos retirarnos todos los efectos personales. Si es un sanitario, debe utilizar la ropa de trabajo, porque esa ropa de trabajo al final del día tampoco puede salir del hospital o de la zona de donde se están visitando los enfermos. Todo lo que entra con paciente o con una persona con sospechosa de coronavirus, todo objeto que entra se debe considerar como si estuviera contaminado, ¿vale? La higiene de manos es importante. Tenemos que hacer un lavado de manos con agua, jabón o con la solución hidroalcohólica. Debe durar por lo menos 20 segundos. Un par de guantes, se coloca primero el primer par de guantes y después del primer par de guantes, entonces comenzamos a poner el resto del equipo. Ponemos las botas, ¿vale? O el cubrecalzado. Vamos a ponernos la bata impermeable, después nos ponemos la mascarilla,
Y luego los lentes de protección o los gogles que vayamos a utilizar. Si vamos a utilizar pantalla, no se pone en este punto, se pone después del gorro. ¿Vale? Aquí utilizaremos primero el gorro y después la pantalla, por el proceso del retiro. ¿Vale? Hay varias formas de vestirse y de retirar el equipo de protección personal. ¿Vale? También depende del protocolo. Y al final se pone el segundo par de guantes ya sobre la bata. La intención es que este guante cubra hasta la manga de la bata para evitar que haya una filtración por algún sitio. Las batas cuando se ponen o los delantales, todo esto deben ir bien, bien sellados, evidentemente. La retirada, bueno, es un poco a la inversa, ¿no? Únicamente saliendo o retirándonos de donde se encuentra la persona con o probable caso de coronavirus, lo primero que haremos es una solución desinfectante sobre los guantes, un lavado de manos durante unos 20 segundos, nos retiramos el primer par de guantes y se desecha. ¿Se desecha en dónde? En la bolsa de residuos peligrosos biológico-infecciosos. La bolsa está amarilla o la bolsa de color rojo, ¿vale? Usamos otra vez solución desinfectante, nos retiramos la bata impermeable y el gorro. El gorro todo debe ser de la misma manera o de la forma en la cual cuando yo retire, ya sea mi gorro, mi bata, mi delantal, lo que me quite, no debo yo tocar y toda esa parte que ha estado en contacto o expuesta al virus se va a cerrar en sí mismo, se va a doblar en sí para evitar la propagación de este virus, ¿vale? Y todo ese equipo irá a la bolsa de desechos. ¿Qué es lo único que no se desecha? Los lentes, las caretas, estos se reciclan, estos se pueden lavar con agua, jabón y con desinfectantes. Después retiramos los lentes, la mascarilla, el retiro de botas y el retiro de guantes con una técnica quirúrgica. Debemos hacer al final una higiene de manos y posteriormente, si salimos de ver pacientes o de estar con la sospecha, tenemos que tomar un baño, una ducha y hacer el cambio de ropa. ¿Vale? Vamos a ver un pequeño video, espero funcione y se escuche bien, de cómo se pone y cómo se retira. Vamos a ver cómo se pone el equipo de protección personal. Principalmente iniciamos dejando todos los objetos personales fuera del sitio donde vamos a entrar a ver al paciente. Posteriormente haremos higiene de manos. Si no se escucha, yo puedo narrarlo. ¿Vale? Dejo las cosas personales, lo que está haciendo es un lavado de manos más de tipo quirúrgico y coloca primero los primeros guantes de protección. ¿Vale? Cuesta un poco de trabajo, ¿por qué? Porque todavía tienes la solución hidroalcohólica. ¿Vale? Entonces, ya una vez que ella se pone los guantes de protección, comenzará el proceso de vestirse. El vestirse puede serlo tú solo o puede serlo con otra persona. Aquí todo está estéril, todo está limpio en este momento, ¿vale? Entonces aquí lo que hay que hacer es poner las botas, sentada en una silla para evitar el riesgo de caídas y después subirlas desde unas botas largas o un cubre calzado largo para proteger la mayor cantidad posible. ¿Vale? Si alguien nos ayuda, pues mejor. Después de las botas, se pondrá la bata quirúrgica o la bata impermeable o el overol o el delantal, ¿vale? Este es importante que al ponerlo lo atemos bien o lo amarremos bien en la parte superior y en la parte inferior. ¿Por qué? Porque si no, en la parte posterior de la bata se abrirá y entonces hay el riesgo de que si el virus se dice que el virus dura hasta 3 horas suspendido en ambientes cerrados, pues bueno, es muy factible que nuestra ropa puede contaminarse. ¿Vale? Ahí es difícil vestirse solo, entonces normalmente lo hacemos entre 2 personas. ¿Vale? Okay. Ahora lo que hará
será ponerse la mascarilla. La mascarilla la vamos a tomar de las bandas elásticas, nunca la vamos a tomar de la parte del material de papel o de tela o de este material. Una vez que se pone, se ajustan las bandas, se ajusta el clip nasal y debemos ajustar el mentón, ¿vale? Normalmente lo que hablábamos de la fuga de partículas, la fuga de las mascarillas son por los laterales de la mascarilla. Ella utiliza lentes para ponerse unos gogles para poder cubrir sus lentes de la visión, ¿vale? Ajustamos bien las lentes y ahora pondrá el gorro. Este gorro debe cubrir todo el cabello y las orejas, ¿vale? En este caso se va a poner también una careta, sí, una careta, ¿vale? Por eso es que primero se puso el gorro, que es lo que hablábamos antes. Se pone el segundo par de guantes, cubriendo las mangas de la bata. Vale, y bueno, adicionalmente es la pantalla esta o la careta que vamos a poner. El uso de esta no quita ninguna de las otras cosas, ¿vale? Y bueno, se encuentra vestida. El retiro, bueno, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El retiro debe ser en sentido inverso únicamente. Salimos de estar en contacto con un paciente, nos vamos a desinfectar los guantes, las manos o con los primeros guantes puestos, ¿vale? Hacemos bien un lavado de manos durante unos 20 segundos para tratar de minimizar los riesgos, ¿vale? Y vamos a retirar los guantes de una manera quirúrgica, de tal forma que al retirar yo el guante se envuelve en sí mismo y no este guante, una vez que se retira automáticamente, debe ir a bolsas de desecho de residuos peligrosos biológico-infecciosos, ¿vale? Vuelve a desinfectarse. Y retiramos la pantalla o la careta. ¿Vale? Bueno, no. Con la bata. Tratamos de envolverla en sí misma para evitar que la parte que había sido la parte externa quede expuesta. Ahora la intención es que la parte externa quede adentro, ¿vale? Y se retira. Ahora quitamos la careta de protección. Esta careta se debe poner en otro sitio donde se va a reciclar. Recordemos que esta sí se lava y se desinfecta, ¿vale? Retiramos el gorro, no se ve en este caso, pero es pinzando hacia arriba y hacia atrás para evitar el contacto con algún otro sitio. Una vez retirado el gorro, nos volvemos a desinfectar las manos porque hemos estado en contacto con material que estaba en contacto con el virus, ¿vale? Ahora, retiramos los gogles, ¿vale? Con la cabeza hacia abajo. Únicamente de los elásticos lo vamos a detener para no tocarlo. Y se va hacia la misma zona del material donde se va a reciclar. Vamos a retirar la mascarilla. Se coge de las bandas elásticas o de las ligas y se va a retirar. Esta, si la vamos a reutilizar, se va a meter a una bolsa, ¿vale? En la cual se sellará y esta bolsa sellada se mantendrá ahí la mascarilla. Se va a retirar las botas o el cubrecalzado. Igual, va al contenedor o a la bolsa de residuos peligrosos biológicos infecciosos. No toca en ningún momento nada de la parte externa que estuvo en contacto. Y ahora sí, retiramos los guantes de manera quirúrgica, envolviendo uno entre otro. Estos guantes igual se van a retirar en el mismo contenedor. Nos hacemos el lavado de manos. Y bueno, y listo. Ahora lo que toca es cambiarse ropa, darse una ducha o lo que sea. Vale.
Ese es el cómo se pone y cómo se retira el equipo de protección personal. Recomendaciones el medio natural, que es lo que muchos están aquí o por lo que entraron. Parte o todo ya lo habló Íñigo. No soy ningún experto en la materia, no me considero ni mucho menos, ¿no? Hay muchas investigaciones, han salido muchos artículos acerca de esto, ¿no? Yo, en lo personal, lo que creo es, primero, la prevención antes de la expedición. En la plática que tuvieron la semana pasada, estaba escuchando a Íñigo, no a Íñigo Doctor, que hablaba de hacer un cuestionario, un interrogatorio a todas las personas que van a la expedición. Esto me parece súper interesante y súper importante. ¿Cuánto tiempo antes? Bueno, pues 48 horas máximo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que el tiempo o el periodo de incubación es de 1 a 2, es de 5 a 6 días, pues queremos agarrarlo. Normalmente las expediciones no son muy largas, normalmente, ¿vale? Entonces ahí la prevención será imprescindible. Si yo voy a llevar un grupo, bueno, tengo que hacer este interrogatorio y saber quiénes pueden estar en contacto o no en riesgo. Y después, antes, hacer otro interrogatorio previo a la expedición. Ya llegamos todos, bueno, ¿por qué no hacer una toma de temperaturas? Yo creo que el pecar de precavido, en este caso, no perjudica. Y al contrario. ¿Por qué? Porque si nos vamos a una expedición larga de varios días, pues bueno, estaremos en contacto todos seguramente. ¿Vale? El botiquín de COVID en la montaña que podemos llevar, porque tampoco es imposible llevar todo lo que lleva, por ejemplo, llevo en el helicóptero. Lo que podemos llevar son mascarillas o cubrebocas de los quirúrgicos. Si tenemos un paciente que presentara o una persona que sea un sospechoso de COVID, esa mascarilla va a esa persona. Y la FFP2, la N95 o estas van a nosotros. Recordemos que la quirúrgica no nos protege, no protege al paciente, sino la idea es no transmitir. Y el FFP2 sí nos protege, sí filtra, ¿vale? Guantes de nitrilo de látex, que ya nos los llevaban normalmente en el botiquín, las gafas de protección, que es importante, que ya lo dijo Íñigo, que deben portarse en el botiquín, un termómetro de preferencia infrarrojo si es el guía de montaña, pero si somos nosotros, es mi botiquín personal, no tiene que ser infrarrojo. Y una bolsa no necesariamente de residuos peligrosos biológicos infecciosos, sí una Ziploc o una bolsa grande que yo pueda meter ahí todo lo que haya estado en contacto y pueda sellarla. Bueno, eso sería en caso de que tuviéramos. ¿Qué hacemos si se presenta un paciente o una persona con un probable contagio de coronavirus? ¿Se debe trasladar? Sí, evidentemente. Si esa persona, yo estoy sospechando que está contagiada del virus, esa persona no baja de la montaña a su casa. Esa persona baja de la montaña a ser visitado, sí, visitada por un sanitario y ya él decidirá si hace las pruebas o no. Él ya decidirá qué más va a hacer con el paciente. Pero no es el de, mira, pues bájate y ya veremos luego. No. Hay que dar un seguimiento. Yo considero esta parte, ¿no? Es mi parte personal. ¿Debe recibir atención sanitaria? Evidentemente, sí. ¿Y qué debemos hacer? O el guía de la expedición o todos simplemente es estar al pendiente del resultado. ¿Por qué? Porque no me puedo desprender de esta persona. Si esta persona resulta que la bajamos a la montaña porque presentó sintomatología, pues bueno, y resulta que sale positivo, todos los que estuvimos con él 3, 4, 5 días somos probables contactos o probables casos de contagio de coronavirus. Esto me parece importante e interesante el tener que evaluar esto y decidir. Ya al sanitario se le comentará que esta persona que se bajó o que se hizo un rescate cuando nosotros avisamos a los servicios de emergencia y fueron por él, y esta persona sale positiva, bueno, tendremos que estar muy al pendiente para que el servicio sanitario o el epidemiológico sepa que hay un número determinado de personas que han estado en contacto, ¿vale? Y si es necesario, nos pondrán en cuarentena o no. Pues nada, eso sería todo de mi parte. No sé si hay alguna pregunta o algo. Si puedo, con gusto lo resolveremos. Sí, gracias, doctor Mauricio.
si hay una pregunta aquí para usted. Dice, doctor Mauricio, ¿qué procedimientos existen para un paciente que tiene cuadro sugestivo de COVID-19 y alguna de las enfermedades propias de altura que también puedan producir dificultades y complicaciones respiratorias? Bueno, ahora, en época de pandemia, toda persona que presenta sintomatología que pudiera sospecharse de coronavirus se toma como caso probable, hasta no descartarlo. Vamos a pensar que si vamos a salir y hay una persona con una viriasis, esa persona no saldrá a la montaña, porque está con una viriasis, porque le costará trabajo respirar, porque tendrá una disnea, porque tendrá fiebre o febrícula. Bueno, ¿nos los podemos encontrar en la montaña? Sí, también nos los podemos encontrar. Entonces, ¿cuál es el protocolo? Pues toda persona que presente sintomatología tendrá que ser evacuada, aislada del grupo, como lo había dicho Íñigo antes, para evitar el riesgo de contagio hacia más personas, y será atendida por un sanitario o ya. La complicación de que una persona se contagia del virus y presenta la sintomatología que se pone grave, el promedio en los estudios que hay por ahora es que es una semana de que yo presento sintomatología a que me pongo grave o la parte grave de la enfermedad, es más o menos una semana de evolución. Entonces tampoco es que sea tan rápido estos días. Y bueno, ya las otras enfermedades de montaña, mal de altura, que nos va a presentar una disnea o esto, un edema pulmonar, lo que hay es, al final, hoy día tenemos que sospecharlo también como coronavirus, aunque no podemos descartar, o sea, se va a atender todo normal, pero agregando esta sospecha de coronavirus. No sé si el doctor Íñigo opine algo más acerca de esto, ¿no? Él tiene más experiencia en ello. Hombre, pues de entrada, cualquier síntoma respiratorio asociado a un síntoma por COVID empeorará, porque es ya un factor de riesgo. Cualquier enfermedad pulmonar es una persona que ya tiene más factor de riesgo a sufrir peor la enfermedad de la infección por COVID. Si además tiene la mala suerte que coincide con una patología por altura, pues peor, seguro que la evolución será peor. Bueno, aquí veo otras preguntas. Servín, te estoy buscando para abrirte el micrófono. Servín, te voy a abrir el micrófono para que tú preguntes. ¿Nos escuchas? Hola, sí, hola Alma, muchísimas gracias. Hola Íñigo, muy buena presentación, que me conecté un poco tarde. Igual Mauricio, un gusto, les hablo de Guatemala. Yo estaba viendo por ahí un video del Hospital Santa Inés, creo que es en España, y ellos a falta de EPI, bueno, ellos mismos estaban diseñando digamos, unas barreras protectoras hechas de plástico. Entonces, basándome en la valoración de COVID en la montaña, que del protocolo de la FEDME, que lo creó Íñigo, bueno, ¿qué tan seguro es improvisar? O sea, digamos, utilizar un chubasquero como barrera, o utilizar un nylon, utilizar bolsas, utilizar manta térmica como barrera para tratar de protegerme. ¿Qué tan seguro es? Digamos, obviamente, si estoy en la montaña, pues voy a tener al paciente en contra del viento, con la distancia, todo lo que se valora en los protocolos, digamos, en la data, más o menos basada en evidencia que tenemos. Gracias, muchísimas gracias, muy bueno. Hola Selvin. Es muy buena pregunta, pero es fácil contestar también. Es como cualquier cosa improvisada, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Llevar unas férulas para inmovilizar una pierna homologadas o hacer una férula improvisada? ¿Qué es mejor, hombre? Pues si tengo homologado, pues mejor, ¿no? Mejor funcionará. Si no tengo otra cosa, pues improvisaré. Pero además siempre con el principio de no hacer más daño o dicho mal en riesgo biológico, no darme una falsa seguridad, porque si me estoy poniendo yo una cosa, lo estoy haciendo mal y no me vale para nada, encima
pienso que tengo una falsa seguridad y me acerco más a esa víctima. Entonces, en el contexto de todo lo improvisado, que tú sabes como instructor de wilderness cómo hay que tomarlo lo improvisado, ¿no? Como una situación entrenada ya y sabida, pero que no hay otra cosa mejor, pues bueno, mejor que nada es, pero siempre que lo sepas usar, sepas para lo que vale y en el situación de riesgo biológico no te haga ponerte en un peligro porque tú pienses que estés protegido cuando no lo estás. Tenemos otra pregunta de Raúl Francisco Milán. Te voy a abrir el micrófono para que tú mismo la hagas. Bueno, creo que no nos escucha, pero él pregunta, ¿cómo puedes garantizar la seguridad en un descenso con una persona con COVID? ¿Y si es necesario cargarla a tus espaldas? Pues es muy buena pregunta, ¿no? Al final el riesgo cero no hay. Y más cuando hay situaciones donde hay un contacto tan estrecho, ¿no? Que, pues bueno, si tú te pudieses vestir lo mejor protegido posible, pero aún así llevando a alguien a las espaldas, seguro que los EPIs no están diseñados para eso. Entonces, el riesgo cero no existe, que es minimizas todo lo que puedes. Pues si vas de espaldas, pues seguramente no hay ninguna mucosa tuya que esté orientada a la suya. Nosotros, por ejemplo, ¿ves? Los gruajes, muchas veces cuando elevamos a una persona con una grúa, lo hacemos dos juntos, ¿no? Abrazas a la persona, como habéis visto en los vídeos y demás, y sube el rescatador y enfrente la víctima. Ahora, en esas que hacemos nosotros, minimizamos los riesgos. ¿Cómo podemos hacer? Pues bueno, pues el arte de lo posible. Sube la persona sola o la metemos en la camilla cuando antes no la hubiéramos metido nunca. Pero bueno, aún así puede haber un momento donde no podamos minimizar más. Pues ponemos toda la distancia entre mi espalda y él. Y luego, que es importante, y cuando llegue al hospital, por favor, me pueden decir si es COVID positivo o no, porque si es negativo, pues tan tranquilo. Si es positivo, pues tendré que hacerme una PCR, 2 PCRs o quedarme una época en casa, porque recordar que ahora tenemos una responsabilidad social. No puedo yo después no haber comprobado que esa persona no tenía COVID ir contagiando yo a más personas, aunque yo por mi situación clínica o mi fuerza pues esté bien. ¿De acuerdo? Bueno, vemos a Axel que quiere hacer algunas preguntas, pero a ver si nos escucha. Axel Palomares, hemos abierto tu micrófono. Hola, hola, ¿aquí me escuchan? ¿Sí? Sí. Perfecto, hola, Íñigo, Mauricio, muy buena presentación, muchas gracias. Tengo unas dudas. Primero para Íñigo, en la cuestión de la evaluación primaria y secundaria del paciente, ¿en qué momento entraría el evaluar si es un paciente con COVID? ¿En una evaluación primaria? Hablando del ABC. Pues tendrías en dos situaciones, sobre todo, en dos situaciones. La primera, antes de llegar, en la valoración de la escena. La valoración de la escena, tú valoras riesgos objetivables. Uno de ellos es el riesgo biológico. Si logras conseguir la información en ese momento, pues fenomenal. Y la otra opción será, como sabes, cuando valoras tú los antecedentes de la persona en la valoración secundaria, en el sample, cuando tú estás recabando información otra vez sobre esa persona y haces, uy, aquí hay algo que no me cuadra, o sea, que me están diciendo ustedes que no me lo han dicho antes, que esta persona se encontraba mal y estaba tosiendo. Vale, pues de acuerdo, en esos dos lugares, con la información, por supuesto, asociada que la valoración primaria te ha dado. Por lo tanto, en ese momento, ya después del sample, comenzarías a ocupar todo el equipo de protección personal o desde antes. Bueno, si lo has logrado saber en la valoración de la escena, pues adelante. Quitado lo que hemos dicho, quitado poner los parches del DEA, pues todo lo demás normalmente puede esperar, o una hemorragia sanguinante, ¿de acuerdo? Pues ya te preparas para esa circunstancia si lo has podido saber en la valoración de la escena, que está junto con, ¿no?, en la valoración inicial antes de la primaria. ¿De acuerdo? Y claro, si no, la valoración secundaria, pues bueno, pues ya dicho mal ya la has cagado. Entonces, bueno, al menos que la evacuación lo haga, que la evacuación la haga bien, ¿no?
pero no lo sabías antes. Es como cuando tienes una hipoglucemia y cuando te enteras, o tienes un diabético y a veces te enteras en la evaluación secundaria. Adivino no eres. Bueno, tenemos otra pregunta de Aarón Valdespino. Aarón, te voy a abrir tu micrófono. Hola, Alma, ¿qué tal? Hola, chicos, a todos. Sí, yo tengo una pregunta, ¿no? Si el virus dura más en la montaña, igual también si vive en superficies rocosas, ¿y qué tanto se adhiere a la ropa, pues, de los montañistas, en este caso, pues, de los guías, ¿no? Que son materiales sintéticos. Esa sería mi pregunta. Bueno, en cuanto a las rocas, bueno, seguramente se mantendrán las rocas. El tiempo no lo sé, porque no hay estudios que se han hecho sobre rocas. Si hay estudios que se han hecho sobre mármol, me parece que son superficies en poblaciones, donde hay población, ¿no? En la ropa, bueno, en la ropa depende, de estos estudios hay unos que dicen que es hasta 4 días. ¿Vale? Depende del estudio. Hay unos que dan más tiempo y otros menos tiempo. Pero de los que hablábamos hace rato, de un estudio que saca el Ministerio de Sanidad de España, nos pone que en un entorno a 22 grados, hasta ya después del 4.º día no se encontró residuos o virus en esa superficie. Habría que ver el tipo de material y bueno, ya hay muchos estudios establecidos de cuánto dura por superficie. Sí, si me dejas complementar algo, Mauricio. Sí. Mira, aparte es que no hay estudios prácticamente y muchos son de virus primos hermanos del COVID-2, el COVID-1, etcétera, que no son exactamente iguales. Y aparte, pues claro, hay muchas circunstancias que lo variarán. La cantidad de rayos ultravioletas que someta esa piedra, la temperatura que alcance la piedra. Hay muchos factores que influyen que realmente es muy difícil hacer estudios in vitro para darte unas... Lo que no se debe tampoco hacer, por si acaso, es limpiar el espacio natural de según qué sitios, como en España, por ejemplo, se ha intentado limpiar la arena de algunas playas con lejía, con lo que conlleva con el daño al ecosistema que puedes generar. Eso hay que tener cuidado también, que no nos pasemos tampoco. Bueno, tenemos una pregunta de Rubén Daniel Hernández. Voy a abrir tu micrófono. Ok, sí, comentaba que aquí en Cruz Roja Mexicana, aquí en la delegación de Ciudad Mendoza, en una capacitación precisamente que tuvimos para atención del área de socorros, nos daban indicaciones para que una vez retirado el EPP se pueda poner a disposición en la bolsa de RPBI, ya sea que contuviera algún residuo o simplemente el equipo. Sin embargo, hicieron especial énfasis en el sellado de la bolsa. Inclusive nos daban la indicación a veces por costumbre, por usos y costumbres, solemos oprimir las bolsas para sacar el aire y que esto no represente robo de espacio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, se enfocaban mucho en eso y nos daban indicaciones para un mayor adecuado o recomendaciones para cómo no hacerlo, ¿no? Específicamente. Pero en montaña es más complicado, ¿no? Obviamente, si ya estás a bordo de un helicóptero, si estás a bordo de alguna unidad, etcétera, pues bueno, hay una oportunidad, pero si estás en campo, obviamente requieres un traslado de la bolsa y demás. Comentaba que si podían hacer alguna recomendación o algún comentario al respecto. Muchas gracias, saludos. Bueno, en cuanto al material, sigue siendo lo mismo. ¿El cuánto tiempo se reutilice? Si se va a desinfectar, se desinfecta el material, pues bueno, puede reutilizarse inmediatamente después. El comprimir la bolsa, pues evidentemente yo no lo recomendaría porque si es un material que ha estado en contacto, bueno, al comprimirla haremos una valsalva ahí que saldrá todo, ¿no? No sé. Sí, es muy buena, no es muy buena aportación, es muy buena aportación, ¿no? Desde luego que es interesante ese comentario, todo se aprende. Yo desde luego no
no sé, pues yo creo que no se me hubiera ocurrido apretar la bolsa, pero es buena recomendación el tenerlo en cuenta, ¿eh? Y si hacerlo si tienes que meterlo en la mochila otra vez, pues tener muchísimo cuidado. José Gaitán, tienes el uso del micrófono. Sí, gracias. Nada más era acerca de, he escuchado algún término de nivel de inoculación. Mencionaban que no nada más por rascarse un poco, ya necesariamente tienes que estar infectado, sino que depende precisamente del nivel de inoculación de algún virus. Aquí, ¿cómo se estaría, qué evidencias ha habido acerca de esto? Bueno, ahí es una, por el tiempo de exposición y por la carga viral. Ahí pues varía muchísimo. Es como estar también en contacto, lo que decía Íñigo en algún momento, el que yo haya estado en contacto por poco tiempo o breves tiempos con una persona con probable sospechosa de coronavirus, aunque lo tenga, no necesariamente quiere decir que adquiera la enfermedad. Se sabe, o lo que se sabe hasta ahora, es que el contagio es por medio de las mucosas, por gotitas de saliva o de flush. Bueno, la idea de no tocarte la cara es justo por los fomites, que has estado en contacto con diferentes superficies y no arrastrar eso hacia las zonas de riesgo, que sería la nariz, la boca, los ojos, así, principalmente, o sea, hacia las mucosas. No Sí. necesariamente el que te rasques tendrás problemas, seguramente no, pero... Sí, yo sin tener la referencia, la tendencia de la información actualmente es que el contacto es la capacidad infecciosa del contacto es mucho menor que la vía respiratoria, que la vía de por gotas. Entonces, eso es hacia dónde va. No es ninguna, pero es mucho menor de la que se piensa. Aún así, es recomendable para evitar todo lo posible, porque es fácil evitar eso. Bueno, le abrimos el micrófono a Alfonso Zamorano. ¿Nos escuchas? Hola, muy buenos días. No, muchísimas gracias por la información. Realmente hay muchas situaciones que nosotros desconocíamos. Bueno, como saben, hace 15 días tuvimos una situación que tuvimos que ir por un cuerpo a la montaña y realmente, afortunadamente, Cruz Roja estuvo ahí y traía todo el equipo necesario. Pero sí es muy importante que nosotros estemos preparados. Ahorita que estaba tomando notas, es importante que todas las patrullas tengan yo soy el presidente de la Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México, entonces es importante que todas las patrullas tengan su mochila de COVID. Es algo que no habíamos considerado. Les agradecemos mucho por parte del Socorro Alpino toda la información. Muchas gracias. Sí, no, buen apunte y buena reflexión, o sea, y más cuando es una recuperación de un cadáver. Ahí tenemos tiempo de prepararnos y tiempo de no cometer ningún error. Entonces es momento de eso, de prepararnos bien. Bueno, pues ya son las 10:30. Queremos que el doctor Íñigo siga festejando su cumpleaños. Felicidades. Pues muchas gracias, doctor Íñigo, muchas gracias, doctor Mauricio. Y pues a toda la audiencia, pues les comentamos que pues tenemos muchos planes para que venga el doctor Íñigo, para que el doctor Mauricio regrese a apoyarnos con toda esta información. Se tienen planeados algunos cursos aquí en México. Por eso esta parte de compartir con ustedes, de ir conociéndolos, las temáticas que ellos manejan, y pues muy importante para todos. ¿Algo que quiera agregar, doctor Mauricio? No, yo muchas gracias por la invitación, de verdad. Gracias a todos por estar atentos. Y nada, felicidades a Íñigo y un saludo para todos. Que tengan buen día. Doctor Íñigo. Pues lo mismo que Mauricio, que muchísimas gracias por invitarme, que adelante, que estamos en una situación especial estos tiempos y tenemos que protegernos nosotros lo primero para después poder proteger a nuestras familias y a nuestra sociedad. Y adelante y mucha fuerza en estos momentos. Pues muchas gracias, doctor.
Los esperamos la siguiente semana a la misma hora. La semana que viene vamos a estar en una charla que se llamará Consejos de Seguridad si visitas las montañas de España, Perú, Ecuador y México. Nos estarán acompañando nuestro compañero Rizo Samad de España, Juliana García de Ecuador, Víctor Rimac de Perú y Rafael Noreña de México. Para que si ya están pensando en salirse corriendo, dicen los doctores, bueno, pues ellos nos van a dar alguna recomendación de qué podemos hacer en sus montañas, cómo se encuentran actualmente y si tenemos que hacer alguna situación en específico. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan buen día.